Me mandas. Y continuamos aquí en estas tertulias, en estas entrevistas y en estos análisis que estamos haciendo en Cantabria Televisión Megavisión, y tenemos a un habitual, a Carlos Javier Fernández Pérez, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar de nuevo con vosotros. Confinado, pero no confinado, ¿no? Que estás en el despacho. Sí, bueno, es el único lugar distinto del domicilio donde podemos estar los abogados en estos momentos. Así que bueno, de Bueno, casa al despacho y del despacho a casa. ¿qué tal lo estás llevando? Te pregunté el otro día, pero bueno, tú lo llevas más ameno, ¿no? Trabajando un Hombre, poco. yo sí, la verdad es que la ventaja de poder tener algo que hacer en cuanto a algo de trabajo, aunque la actividad judicial está paralizada, y digamos que el poder venir al despacho es una forma un poco de no, de que la cabeza siga amueblada y no se vuelva loca. Durante 10-15 minutos vamos a hablar hoy de dos temas importantes. En primer lugar, ley de la segunda oportunidad. Y en segundo lugar, vamos a hablar del tema de autónomos, tema jurídico y demás. Empezamos, si te parece, Carlos, con el tema de la ley de segunda oportunidad. Nos expliques y luego ya yo te voy realizando preguntas para que la gente lo pueda entender en su casa y que tenga más claro el concepto. Entonces, la principal cuestión es, ¿qué es la ley de la segunda oportunidad? Bueno, pues es un mecanismo que se aprobó en el año 2015 con el objetivo de renegociar las deudas o de cancelarlas en función de la situación de la persona endeudada, del deudor. Este mecanismo en 2015 comenzó y poco a poco ya ha ido, perdón, en 2013. En 2015 sufrió una reforma y a raíz de la puesta en práctica de este mecanismo, pues ya digamos que va siendo jurisprudencia donde el sistema ya se va aclarando y donde pues una persona que está bastante endeudada en estos momentos, bien sea autónomo o persona física no empresaria, pues puede acudir al mismo para intentar, digamos, comenzar de nuevo sin deudas. Es decir, un empezar de cero, podríamos decirlo, ¿no? Sí, una segunda oportunidad para que puedas empezar sin ese estrés de las mochilas que podía suponer las deudas. Desde luego, para muchas familias o para muchas personas, después del COVID puede ser un mecanismo de salvación para poder, digamos, empezar y volver a empezar con ilusión y con optimismo porque ya esas deudas te las puedes quitar. ¿Y qué requisitos bueno, qué hay que cumplir para poder acceder a ello? ¿Puede cualquier persona? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se puede hacer? ¿A qué sectores les puede afectar y pueden prestarse a esa ley de la segunda oportunidad? Coméntanos un poco. Pues sí, pues por partes. Se puede acoger cualquier persona, bien sea persona física o empresario. El primer paso es acudir a un abogado especializado en la materia y asesorarse para analizar la situación personal. En primer lugar, lo que hay que tener es una situación de insolvencia, es decir, no tener capacidad para pagar todas las deudas, bien desde este mismo momento o digamos que de manera recurrente en el tiempo, ¿no? Lo que se conoce como insolvencia actual o inminente, es una cuestión, digamos, un tecnicismo jurídico. Pero para quien nos está viendo y escuchando, se resume en tener incapacidad para poder pagar. Y por otro lado, ser un deudor de buena fe, es decir, que esas deudas sean como consecuencia de pues una mala gestión en el negocio, que te haya ido mal en el negocio, que no hayas podido, digamos, hacer bien frente a las deudas que te han venido, a una situación sobrevenida como pueda ser la situación que estamos viviendo. Y en una situación de no empresario puede ser, pues en una familia, pues que haya tenido que hacer frente a gastos imprevistos, que no hayan podido, digamos, tener liquidez, que hayan tenido que ir a acudir a la financiación bancaria y pues que se hayan visto en la mala suerte, por ejemplo, de acabar en el desempleo y verse, digamos, sin ingresos para poder hacer frente a las deudas. Es Aparte decir, de, por ejemplo, sí. sí, aparte Sí, de, sí, bueno, pues continúa. cumplir algún requisito más, como pues no tener delitos contra el orden socioeconómico, temas penal, tema de delito contra la seguridad social, Hacienda o estafas, y algún otro requisito que, vamos, la inmensa mayoría de la gente lo suele cumplir. Según tengo entendido, es decir, aquellas personas que no puedan hacer a frente de pagos porque no tengan dinero, y aquellas personas igual en la actualidad, posterior
COVID, que COVID-19, a esta crisis de COVID-19, que han tenido que cerrar su negocio porque no era una actividad esencial, como puede ser. Yo creo que puedo entender que muchos bares, igual restaurantes, se van a poder sumar a esta ley de segunda oportunidad. Bueno, muchos propietarios. Muchos van a acogerse seguramente o podrán acogerse a esta vía si el negocio finalmente no es viable. El autónomo empresario tiene otros mecanismos para intentar, digamos, seguir con su actividad siempre y cuando sea viable. Aquí siempre es conveniente asesorarse a nivel jurídico-económico para analizar la rentabilidad del negocio, ¿no? Si el negocio era rentable antes de la crisis, quizás pueda seguir siendo rentable, pero va a haber un sector como es el de la hostelería que, claro, va a depender del nivel de cómo se levante el confinamiento, ¿no? Y en función de esa manera, pues igual, si el negocio sigue siendo rentable, quizás algún empresario espera a poder, digamos, seguir con la actividad a expensas de ver cómo funciona la situación. Sí que es cierto que va a haber otros que directamente acudan al cierre por la negligencia o incompetencia del gobierno en la gestión de las ayudas a los empresarios y a los autónomos en cuanto a la gestión. Porque, por ejemplo, imagínate que alguna empresa que no es hostelería, sino, digamos, comerciales de la hostelería, de distribuidores, pues se han visto en la obligación de cerrar porque su principal proveedor ha cerrado, ¿no? O sea, su principal cliente ha cerrado, perdona, no proveedor, sí. Entonces, claro, si cierran tus clientes, yo me veo obligado en la situación de cerrar. Si me voy a un ERTE, por ejemplo, bien sea de fuerza mayor, el ERTE de fuerza mayor te obliga a continuar en la actividad una vez que levante el estado de alarma durante 6 meses a los empleados, ¿no? Te obliga a mantenerles contratados. Si son empleados con contrato indefinido, se levanta el estado de alarma, pero tu nivel de ventas no se recupera como a una situación previa a la crisis y no tienes capacidad para mantener a 6 empleados, ¿cómo lo haces? El despido de esos empleados es improcedente. Y además, si les despides de manera improcedente, te van a obligar a devolver las cotizaciones a la seguridad social que te has ahorrado de los trabajadores. Por lo tanto, las medidas que se han adoptado van a generar en la práctica mucha incertidumbre y muchas dudas a los empresarios e incluso a los que no han concedido la fuerza mayor. Claro, ahora mismo se ve en una situación donde tienen la obligación de pagar el salario a esos trabajadores. Si no tienen liquidez y todavía no han podido obtener financiación bancaria y ni siquiera pueden abrir su negocio, ¿cómo lo hacen? Sí, claro, porque, por ejemplo, aquí la situación es pues complicada porque también está prohibido despedir, según señaló el gobierno, pero claro, ¿en qué situación se encuentran también los autónomos en general? Porque estamos hablando de ley de segunda oportunidad, estás hablando de empresarios, tampoco es tan fácil acceder a todas esas ayudas que se han anunciado con los autónomos. Por ejemplo, hay muchas críticas en el tema de los aplazamientos porque los autónomos están diciendo, oye, yo no quiero un aplazamiento porque si igual estoy mal económicamente ahora, igual en 2 meses estoy peor económicamente. Aquí no hay que hablar de aplazamiento, sino de cancelación del pago. También se ha tenido que hacer el trimestre de IVA. Claro, coméntanos también cómo este tema de ayudas, cómo acceder, que es tan difícil, hay mucha burocracia, porque hay muchísima burocracia. Hombre, hay bastante burocracia, ¿no? Los empresarios y autónomos, si no es, digamos, por la labor encomiable de las asesorías y gestorías, estarían, digamos, desbordados al completo para, digamos, para poder gestionar el acceso a estas, ¿no? En cuanto a la cuota de autónomos, lo normal, o vamos, desde un punto de vista económico, lo lógico habría sido, digamos, igual la suspensión de la obligación de cotizar al que has cerrado, digamos, de golpe, ¿no? Los autónomos se quejaban con razón que el 31 de marzo la cuota de abril, la cuota del mes se la cobraban, ¿no? Y habían estado cerrados 15 días, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un error por parte, en mi opinión, en mi modesta opinión, del gobierno, porque ha supuesto pues otra carga añadida para el autónomo y el empresario, ¿no? Yo creo que es un momento donde hay que proteger al empresario y al autónomo desde el punto de vista de que son generadores de empleo y de que no les puedes asumir con más deudas y más gastos en la mochila para que realmente no cierren. Si realmente el empresario cierra, hay más desempleo, porque no va a cerrar solamente él como empleador, sino vienen previamente los despidos de los trabajadores, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que explicar, ahora sí que es cierto, que a los autónomos que cuando se levante el confinamiento
en función de las ayudas que pueda aprobar o no el gobierno, pues oye, hay mecanismos para, digamos, intentar vía ley de segunda oportunidad por un lado o otros mecanismos para las sociedades cuando son, digamos, entes jurídicos mercantiles de refinanciación, de acuerdos, digamos, con los proveedores para intentar, y con los acreedores que tengan, pues intentar, digamos, renegociar esas deudas. Pero claro, ya te digo, también mucho va a depender a día de hoy de cómo se levante el confinamiento y de cómo se estimule la economía por parte del gobierno y del Banco Central Europeo. Lo que está claro que los más afectados van a ser realmente la hostelería y aquellas empresas que se dedican al tema de vacaciones. Hablamos de hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son igual los últimos, el sector turístico, los últimos que van a generar actividad. No hay que olvidarse tampoco importante del tema de los gimnasios y, bueno, lo que hablamos, bares, restaurantes, y a ver, por ejemplo, bares, restaurantes, y también cuando se abran hoteles y se vuelva a generar esa actividad turística, ¿de qué manera? Porque yo entiendo que un restaurante o un bar no va a poder estar la gente muy pegada, ni las mesas tan pegadas, ¿no? Todo será muy extraño y esto va a ser un aliciente porque, claro, se le va a poner más complicada la situación a los empresarios o a los autónomos. Sí, no, está claro. A nivel, por ejemplo, de hostelería, en derecho existe una figura en el ordenamiento jurídico español que es la cláusula rebus sic stantibus, que permite, digamos, a través de este mecanismo, modificar partes del contrato ante una situación extraordinaria de fuerza mayor como nos ha venido, ¿no? Ninguna de las dos partes, por ejemplo, la hostelería, muchos de los propietarios de un bar no tienen el local en propiedad, sino son, digamos, están allí en alquiler. Por tanto, tienen que pagar todos los meses una renta. Entonces, claro, ahora mismo, si no tienen capacidad de abrir, no tienen capacidad de ingresar, no tienen capacidad de pagar la renta y no pueden, por tanto, cumplir con la obligación principal del contrato de alquiler. Pues, en este caso, en este caso, este mecanismo, pues, primero negociar con el propietario, pues, una suspensión del contrato de alquiler de manera temporal mientras dure esta situación tan extraordinaria y a posteriori, cuando se levante el confinamiento, renegociar un nuevo importe mensual hasta que la situación mejore, porque desde luego las previsiones son que no se va a abrir al mismo nivel que estábamos antes del confinamiento. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo debe tener una cierta empatía hacia autónomo y empresario en este sentido, porque si no hay medidas excepcionales, la salida va a ser bastante mala. Pues ya para acabar, Carlos, vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes de lo que hemos hablado, de la ley de la segunda oportunidad y de la situación de los autónomos, de esto que hemos hablado, para que le quede bien claro a la gente que nos está viendo desde sus casas. Pues por un lado, aquellas, digamos, tanto autónomos como personas físicas que estén en una situación de insolvencia y que estén en una situación difícil, pues lo mejor es que asesoren con un abogado que tenga también su equipo de economistas colaborando para analizar la viabilidad de la ley de segunda oportunidad y si puede ser un buen mecanismo para refinanciarse o cancelar las deudas. Y a nivel de autónomos y empresarios, pues lo mismo, ¿no? Estar bien asesorado para que cuando se levante el confinamiento, en función de qué medidas se hayan adoptado en esta situación, ERTES o expedientes temporales de regulación de empleo, no por fuerza mayor, sino por causas productivas, pues asesorarles de la mejor manera en el día después del confinamiento, ¿no? Así como la renegociación de los contratos de alquiler u otros contratos importantes, ¿no? que puedan tener estos empresarios y autónomos para que la salida de la crisis, para que volver a empezar, pues obviamente a todos nos va a costar, pero que no sea de la misma manera, ¿no? Y sí que para acabar, un llamamiento, uno de los problemas que se avecina es el colapso judicial, ¿no? Sí. La justicia a día de hoy está paralizada, debería de estar mejor dotada con medios tecnológicos para poder hacer más teletrabajo que el funcionario de justicia, la oficina judicial, porque desde luego se avecina un colapso de la justicia en todos los órdenes, sobre todo a nivel mercantil, civil y social, y yo creo que esto es un problema y que debería de reflexionar el gobierno, tanto a nivel nacional como autonómico, cómo, digamos, va a replantearse este día después del estado de alarma en materia de justicia. Pues Carlos, muchas gracias, como siempre, un placer. A vosotros.
Un abrazo.